Bienvenido a Full Músculo, a esta comunidad, a la comunidad fitness más grande para Latinoamérica y España. Y bueno, de verdad que es un honor tenerte por aquí, porque de hecho es uno de los coautores de un libro que yo considero esencial para todo el que esté dentro del mundo del entrenamiento, sea que esté empezando, sea que ya tenga tiempo dentro del mundo del entrenamiento, que es un libro esencial. Ya hablaremos de ese libro, José. Pero bueno, antes de empezar, comentaba de que íbamos a hablar el día de hoy un poquito sobre cómo entrenar según el objetivo, porque siempre la persona tiene como esa duda de si quiere aumentar masa muscular, cómo debe entrenar, si quiere perder grasa, cómo debe entrenar, si hay alguna diferencia, si el entrenamiento es igual. Entonces, siempre hablando, pues, hablando del entrenamiento de fuerza. Entonces, José, antes de empezar, antes de meternos en el barro, me gustaría que te tomes un momentico del tiempo que necesites y te presentes tú mismo. Bueno, pues en primer lugar quiero agradecerte de todo corazón la invitación. La verdad que me hace me hace muchísima ilusión el poder estar aquí contigo para tratar estos temas. Y bueno, mi nombre es José, o bueno, todo el mundo me conoce por Joseca en las redes. Soy entrenador personal, empecé a entrenar con pesas a los 13 años, una cosa así, para mejorar el rendimiento en el deporte que practicaba y en el que competía por aquel entonces, que era la vela. Fui campeón autonómico varios años, miembro del equipo nacional también sub-18 y tal, pero a partir de cierta edad pues empecé a estudiar, me mudé a Madrid, no hay mar, entonces lo de seguir con la vela ya era bastante complicado, pero sin embargo sí que continué con el entrenamiento de fuerza y ya digamos que se convirtió como en mi gran pasión. Y bueno, desde el año 2014, una cosa así, ya he estado trabajando con otras personas. A día de hoy, pues puedo decir con bastante eh, orgullo que he tenido el placer de haber ayudado a más de 400 personas a conseguir sus objetivos y demás. Y bueno, como comentabas también, he tenido el honor de participar en un proyecto muy importante que ha sido la traducción y la adaptación de las pirámides de nutrición y entrenamiento de Eric Hens al español. Y eso es básicamente todo, muy resumido. Bueno, muy resumido, pero qué números, ¿no? Haber ayudado a 400 personas se dice fácil, se dice rápido, pero debe haber sido un trabajo enorme y bueno, de verdad que felicidades por eso. Y ya que lo has mencionado, bueno, el libro es el libro de Eric Helms, el libro de las pirámides de nutrición y entrenamiento. Son de verdad, yo considero que son esenciales para toda persona que esté empezando o que ya tenga algo de tiempo en el mundo del entrenamiento porque está escrito en un lenguaje que se puede entender y no necesitas ninguna base, ningún estudio para poder entender lo que allí se intenta explicar. Entonces ya un poquito más adelante iremos adentrándonos en algunas cositas del libro, porque de hecho hay muchas preguntas que están orientadas a muchas de las cosas que explica el libro. Y antes de empezar, me gustaría hacerte una pregunta porque has mencionado algo que suele ser un mito en el mundo del entrenamiento y es que has empezado a entrenar fuerza a los 13 años. ¿Te quedaste pequeño? No, no, no me quedé pequeño en absoluto. Porque es un mito bastante recurrente, ¿no? El hecho de que, bueno, si eres pequeño y empiezas a entrenar fuerza, pues te va a afectar el rendimiento. Si pudieras hacer una pequeña acotación de eso antes de meternos ya en el tema del entrenamiento. Sí, pues bueno, básicamente a mí lo que me ocurrió es que cambié de categoría, yo navegaba en un barquito que era muy pequeñito y a partir de esa edad, de los 13 años, tuve que cambiar de categoría a un barco que era más grande, iba yo solo en él y que requería de muchísima más fuerza y luego además tenía que ganar peso, pero bueno, no peso a base de grasa, sino peso a base de músculo que me permitiera el ser capaz de poder con el barco, sobre todo cuando hacía viento y tenía que vencer por mis propios medios la fuerza que el viento hacía contra la vela y eso. Bueno. Y nada más lejos de la realidad, vamos, no me quedé pequeño ni muchísimo menos. Es un mito que realmente tampoco es que tenga mucho sentido, porque lo que suele pensarse es que como los músculos crecen, se agarrotan y eso impide que el músculo crezca, perdón, que los huesos crezcan, pero vamos, a día de hoy no hay ninguna evidencia de que eso ocurra. Lo que sí que es importante es que si empiezas sobre todo a trabajar desde una edad tan temprana,
que tengas a alguien que te acompañe y que te enseñe desde el primer momento cómo hacer la técnica correcta de los ejercicios, cómo hay que moverse, cómo hay que respirar, cómo hay que mantener la postura de la espalda y demás para evitar posibles lesiones que luego sí que puedes arrastrar ya a la edad adulta y que te pueden acompañar un montón de años. Pero si haces las cosas bien desde el primer momento, tienes una programación acorde a tu objetivo, a tu nivel y demás, no tienes por qué preocuparte. Yo creo que, José, que has mencionado en lo que falla todo el mundo, que es en la técnica, en la postura de la espalda. O sea, son cosas que deberían ser la base de todo entrenamiento, pero lamentablemente nos dejamos llevar muchas veces por el ego y pues terminamos dejando en el olvido todo eso que debería ser ese inicio, como tú bien lo comentas. Y me parece interesante lo que mencionas del mito, porque yo de hecho lo que se escuchaba, lo que escuché durante mi adolescencia era que más bien se pensaba de que el peso Uh -huh. ejercía, cuando levantabas peso, sobre todo por encima de los hombros, ejercía como una especie de resistencia y no te dejaba hacer crecer los huesos. Ese era justamente como el mito, la creencia. Pero es bueno aclarar eso de entrada, de que yo creo que a día de hoy es aún más necesario el entrenar fuerza, ¿no? A cualquier edad yo creo que es sumamente importante y como tú bien lo mencionabas, es transferible al deporte, ¿no? Que muchas veces vemos al futbolista y pensamos que el futbolista se dedica simplemente a jugar fútbol y no pasa por una sala de musculación. Uh Entonces, -huh. es curioso eso. Y si quieres ya para meternos en materia del entrenamiento, antes de hablar sobre las diferencias de un entrenamiento según el objetivo, me gustaría empezar por hablar sobre las bases del entrenamiento. Eh, Sé que hay muchas variables, hay muchos principios y no me gustaría alargarnos aquí mucho porque me gustaría enfocarnos en los que realmente pudiesen importar para la mayoría de las personas, porque sé que hay principios o hay de estas variables que de repente pueden ya ser muy específicas para alguien que quiere llegar a algo en concreto. Uh Pero -huh. justamente hablando de las pirámides de Eric Helms, él habla de la base de todo, de la adherencia. Pero, ¿qué es la adherencia? ¿Qué significa una adherencia? Porque es la base de todo entrenamiento. Vale, muy buena pregunta. Realmente la adherencia, que en sí misma no es un principio de entrenamiento, es la base de la pirámide porque realmente de ella va a depender todo lo que va por encima. Ya una vez que la adherencia está asegurada, ya es cuando realmente nos empezaremos a preocupar sobre cómo hay que programar el volumen, la frecuencia, la intensidad, la selección de ejercicios y demás. Pero si la adherencia no está garantizada, todo eso no importa porque al fin y al cabo la persona que vaya a aplicar todo eso no lo va a hacer ni con el esfuerzo suficiente ni durante el tiempo suficiente como para que le produzca resultados. Entonces, al final la adherencia se basa en tres cosas principalmente, que por un lado es el hecho de que lo que hagas te haga disfrutar, que es súper importante, que hagas algo que te gusta, que el entrenamiento te guste, que lo disfrutes, porque de esa manera vas a asegurarte de que seas capaz de repetirlo a lo largo del tiempo. Si lo haces a disgusto, pues lo más fácil es que lo más probable es que termines tirando la toalla. Y, y luego también, por otro lado, tenemos otra cosa importante a tener en cuenta, que es que el entrenamiento, el programa de entrenamiento debe ser realista. Es decir, no puedes pretender seguir una programación pensada para un atleta de élite que entrena 6 días por semana, 2 veces al día, cuando a lo mejor eres un padre de familia que tiene un empleo que le quita 10 horas diarias, se tiene que hacer cargo de sus hijos, etcétera, etcétera, y que a lo mejor pues solamente dispone de 4 horas a la semana y en horarios muy dispares para entrenar, ¿no? Y el último punto pues sería que el programa que sigas tiene que ofrecerte una flexibilidad, la flexibilidad suficiente como para que puedas adaptarlo a cualquier contratiempo o lo que sea que te surja, un viaje o yo qué sé, o a lo mejor un día te tienes que quedar hasta más tarde trabajando y ese día no puedes entrenar, entonces esa programación que sigas te debe permitir el poder amoldarte a todas esas situaciones. Y si tenemos estos tres puntos eh, en cuenta y nuestro programa de entrenamiento se construye en base a ellos, pues digamos que lo más importante, ¿no? La base de la pirámide la tenemos ya construida. Ya a partir de entonces podemos empezar a hablar sobre otras cosas.
Y es que es una de las cosas que yo creo que vale la pena destacar, José, porque, claro, si tú le das a tu asesorado el mejor plan, el plan perfecto para esa persona, pero si no le gusta, si no es un plan flexible y si no lo va a hacer, o como tú bien decías, lo va a hacer a medias, obviamente no va a conseguir los resultados que quiere conseguir. Puede conseguir resultados, puede llegar, puede avanzar hasta cierto punto, pero obviamente no va a ser lo esperado según el plan o el programa que tú le hayas dedicado, ¿no? Le hayas programado. Porque obviamente de allí a que esa base, y a mí de verdad que me sorprendió cuando lo vi en la pirámide, porque es algo que de repente uno no lo tomaría en cuenta, ¿no? No estás pensando en que, bueno, me tengo que poder adherir a este programa para que puedas obtener resultados, aunque parezca obvio, pero de allí la importancia y de que sea la base que plantea Eric Helms en la pirámide del entrenamiento. Entonces, metiéndonos ya directamente a las variables. ¿Cuáles son las variables que tú consideras que deberíamos tomar en cuenta independientemente de donde estemos entrenando? O sea, que estemos entrenando en casa, en una playa, en el parque, en un gimnasio de lujo o en el que sea, con mancuernas, con ligas de entrenamiento, con las máquinas de polea Matrix, con lo que sea. ¿Cuáles son esas variables principales que tú consideras que debe tomar en cuenta toda persona que esté entrenando fuerza? Vale, pues yo creo que, a ver, realmente más que una variable de entrenamiento, digamos que es como un requisito indispensable, que es el tema de la técnica, ¿no? Que comentaba anteriormente, porque da igual de qué material dispongas, da igual si tienes más peso, menos peso para entrenar. La técnica es fundamental y no solamente desde el punto de vista de la seguridad, que es lo que se suele pensar siempre, ¿no? El hacer una buena técnica para no lesionarte. Pero es que una buena técnica también es muy, muy importante de cara a focalizar el esfuerzo y trabajar esos músculos sobre los que nos queremos centrar con cada movimiento, ¿no? De nada sirve que nos pasemos horas y horas a la semana haciendo sentadillas si nuestra técnica no está siendo la correcta y más que un ejercicio para trabajar el tren inferior, los cuádriceps, glúteos y tal, se termina convirtiendo en un ejercicio con el que estamos trabajando principalmente la espalda baja, ¿no? Y para eso es fundamental la técnica, porque si esta no es correcta, da igual que programemos la frecuencia de una manera, da igual que programemos el volumen, da igual que hagamos lo que sea, porque realmente eh, digamos que los ladrillos con los que construimos nuestro programa de entrenamiento van a ser muy débiles y independientemente de si queremos hacer una torre, un rascacielos o una casa, se va a caer, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que desde el primer momento habría que tener muy en cuenta. Y luego ya una vez que tienes eso bajo control, ahora ya sí que nos podemos meter a hablar de variables de entrenamiento. Y antes de que hables de las variables de entrenamiento, me gusta la analogía que haces con respecto a la construcción de una casa, ¿no? Porque si tienes una mala base, no has construido, no has dedicado el tiempo que requiere esa base para construir esa casa, no importa si después utilizas materiales de lujo. O sea, ya no va a importar lo que tú utilices para construir esa casa, porque si la base está mal hecha, pues puedes estar seguro de que en algún momento se va a caer todo. Y de allí la importancia de la técnica. Por eso es que muchas veces también las personas, ¿no? Dicen, no, es que yo empecé en el gimnasio, pero empezaron a llegar lesiones tras lesiones. No, yo mejor me olvido de las pesas. Entonces, claro, hay que revisar a ver cómo estabas haciendo los ejercicios. Y muchas veces incluso ni siquiera ya por tema de lesiones, sino por tema del propio estímulo como tal. A mí me costó una barbaridad conseguir una buena técnica en un ejercicio tan básico como press banca para sentir realmente el ejercicio en el pectoral. Y me costó una barbaridad también hacer o llegar a conseguir una buena técnica en las dominadas, que parecen ejercicios súper sencillos, que tú lo ves y dices, no, eso lo hace cualquiera. Y tienen su técnica para que puedas realmente sentir el estímulo en el músculo que quieres estar trabajando. Entonces me parece esencial lo que destaca. Agradezco que hayas sacado el tema de la técnica, porque de verdad que es algo esencial y que, como decía al principio, el ego muchas veces hace que lo dejemos de lado. Entonces, si quieres ya métete de lleno en las variables, en cuáles son esas variables que interesa tomar en cuenta. Vale, perfecto. Para terminar con el tema de la técnica, yo la recomendación que doy siempre a todo el mundo que está empezando es que trate de hacer lo posible por trabajar con un entrenador que esté en persona con él,
o con ella y que le enseñe cómo tiene que respirar, cómo tiene que apoyar los pies, cómo tiene que mover las extremidades, etcétera, etcétera, porque eso es algo que luego, hagas lo que hagas, te va a servir y, vamos, lo vas a rentabilizar muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Y José, ya bueno, que, ya que sí, tocas el tema sí, del entrenador personal, y me parece un punto interesante porque, claro, ese sería un escenario ideal, pero lamentablemente, y claro. suele suceder mucho en Latinoamérica, que bien o no hay entrenador, o sea, o no hay Ujú, una persona en la sala de musculación que te pueda atender de forma personalizada, o al menos no sin que le pagues, o suele pasar, y pasaba mucho también en Venezuela, de que muchas veces la persona que estaba allí no necesariamente era una persona titulada, ¿no? Que tuviese experiencia y realmente no te prestaba tampoco mucha atención. Entonces, en ese caso, ¿qué alternativa tiene una persona que no, que ya sea por el problema que sea por un problema económico, que no pueda acceder a un ujú. entrenador personal? ¿Cuál sería la alternativa? Pues a día de hoy tenemos a nuestra, bueno, sí, en nuestras manos algo que hace a lo mejor 2 décadas no existía, que es Internet, ¿no? Y creo que si bien es cierto que lo ideal sería eso, contar con un entrenador personal o que el monitor del gimnasio te guiara, o por lo menos tener a un amigo, un familiar, un padre, un hermano, una novia o quien sea que sepa lo que hace y que te enseñe, eso sería el caso ideal, ¿no? Pero en caso de no tenerlo, sí que es cierto que a día de hoy hay muchísimos, muchísimos entrenadores que hablan de biomecánica, hablan de técnica, hablan de ejecución en, bueno, en sus cursos, ya sean privados, canales de YouTube y demás. Y yo personalmente lo que recomendaría a todo el mundo es que dedicaran mucho tiempo a ver estas cosas, estudiarlas, analizarlas y que luego las pongan en práctica, se comparen con esos vídeos que están usando de referencia y muy importante, que se graben, pero no grabarse para luego compartir el vídeo en Instagram y fardar de que has ido al gimnasio o lo que sea. No, no, se trata de grabarte para analizar tu técnica y luego compararla con lo que sería una técnica ideal, la que te explican en tutoriales, y tú a partir de ahí ir sacando fallos. Y de hecho, yo creo que esta es una de las mejores maneras de hacerlo porque vas aprendiendo de tus propios errores. Claro, lleva tiempo y consume tiempo y eso, consume muchas horas y tal, pero realmente de cara al progreso a medio largo plazo va a ser lo mejor que puedes hacer porque vas a sacarle mucho más partido al tiempo que pases entrenando, porque ese trabajo va a ser más, pues eso, más efectivo y luego aparte, pues te va a ahorrar también muchísimas, muchísimas lesiones. Sí, que al principio puede dar fastidio, ¿no? Todo el tema de tener que grabarse, tener que compararse, pero claro, si entiendes de que realmente el beneficio que te va a traer a mediano y a largo plazo y de que incluso en personas principiantes únicamente con progresar en la técnica ya tienen para bastante, ¿no? Ujú. Tienen bastante para entretenerse y para progresar también. Así que nada, José, si quieres ya metámonos directamente con lo que son las variables, ahora sí. Vale, pues mira, si te parece, voy a seguir más o menos el esquema de la pirámide de entrenamiento porque sinceramente a mí me parece que tal y como está jerarquizado ahí es la mejor manera de explicarlo, ¿no? Digamos que, bueno, la pirámide de entrenamiento al final pues es como una especie de triángulo, ¿no? En donde la base es lo más importante y a medida que va subiendo pues son cosas que tienen menos relevancia. Como hemos dicho antes, la adherencia es justo la base, el primer nivel, los cimientos de todo, y el siguiente serían las 3 variables de entrenamiento más importantes, que son el volumen, la intensidad y la frecuencia. Explicado de una manera muy general, el volumen es más que nada la cantidad de trabajo que haces, la frecuencia es cómo repartes ese trabajo a lo largo del tiempo y la intensidad o bien se refiere al peso que levantas, a las cargas que usas o al nivel de esfuerzo que aplicas, ¿no? Porque aquí luego, bueno, pues podemos hablar de si el objetivo es más enfocado a la fuerza, si está más enfocado a la estética, a ganar masa muscular, mejorar la composición corporal, en función de cuál sea el contexto,
Pues nos referiremos a la intensidad como eso, como el nivel de esfuerzo que aplicas, ¿no? Lo cerca que te quedas del fallo, o bien la intensidad, o bien perdón, las cargas que levantas en relación a la máxima carga que podrías llegar a levantar. ¿Y por qué consideras tú de que Eric, en este caso en su libro, le da tal nivel de importancia a esas tres variables de entrenamiento Pues y no otras? personalmente, ujú. Sí, pues personalmente, y esto la verdad que es una muy buena pregunta la que acabas de plantear, porque yo personalmente, y esto ya es opinión propia, creo que incluso la selección de ejercicios, que Eric la sitúa más hacia arriba, debería ir por delante. Debería ir por delante porque al fin y al cabo de nada sirve que organicemos el número de series, los rangos de repeticiones, si vamos a hacer sentadilla 2 días por semana o 3, todo eso da igual si realmente la selección de ejercicios no se adecua bien a nosotros o no son ejercicios que realmente nos van a permitir trabajar de la manera correcta los músculos que queremos desarrollar o los que queremos ganar fuerza. Yo por darle la vuelta a la pregunta ya ¿Mm? como cosa mía, ¿no crees que la selección de ejercicios dejaría de tener importancia si no estás tomando en cuenta primero lo que es la cantidad de series que trabajas para los grupos musculares, esa intensidad o ese esfuerzo de cada uno de cada una de esas series y la frecuencia? Buena pregunta también. Pues yo personalmente creo que no y te voy a explicar por qué. Porque a lo mejor, digamos, yo qué sé, imagínate que quieres desarrollar tu espalda, ¿no? Y, y primero decides eso, el número de series que le quieres dedicar, decides la intensidad relativa, ¿no? Lo cerca o lejos que te vas a mantener del fallo en cada entrenamiento o en cada serie que hagas. Decides también los rangos de repeticiones y luego eliges los ejercicios. ¿Cuál es el problema? Que personalmente creo que no todos los ejercicios van a ser igual de productivos de cara a estimular esa musculatura, ¿no? De cara a estimular a lo mejor la musculatura del dorsal, de la espalda alta, de los trapecios y demás. De nada sirve que decidas hacer a lo mejor 15 series si la mayor parte de ese trabajo se basa en movimientos que o bien no son del todo interesantes o bien por tu anatomía, por tus palancas, por tu biomecánica, no se adaptan bien a ti. En cambio, si pules muy bien, es decir, si seleccionas muy bien tus ejercicios, probablemente con menos trabajo seas capaz luego de lograr unos mejores resultados, ¿no? Entonces, por esa razón creo que la selección de ejercicios quizás debería ir antes, porque un ejemplo muy práctico. Si yo tengo ahora mismo acceso a un gimnasio muy bien equipado, en donde tengo a mi disposición muchísimas máquinas muy bien diseñadas y demás, y programo mis entrenamientos igual que lo hace una persona que está entrenando en casa con un material mucho más limitado, con también mucha limitación, ¿no? Con el tema de las cargas y demás, realmente voy a lograr el mismo estímulo en cada serie que haga en ese gimnasio con un material buenísimo que el que podría llegar a lograr en casa, a lo mejor entrenando con un material bastante menos adecuado. Pues la respuesta, por lo menos desde mi punto de vista, es no. La persona de casa obviamente va a poder lograr también muy buenos resultados, pero tendrá que programar todo de una manera muy diferente a la que le haría esa persona que entra en un gimnasio. No, y yo te quería plantear también un caso hipotético, bueno, no tan hipotético porque parte de mi experiencia. En mi caso, como te decía, en el tema de las dominadas o de los jalones, me Ujú, costaba mucho sentir el dorsal. Obviamente, ya ujú. luego aprendiendo un poco más de biomecánica, entiendes cuál es la función y cómo realmente tienes que hacer el movimiento para sentir realmente el ejercicio en los dorsales. Entonces, allí pasa también o mi pregunta era en torno a qué pasa en ese caso, que tienes de repente un buen ejercicio que te puede dar el estímulo que quieres en los Ujú. dorsales, pero que no se está llevando el estímulo correcto de ese músculo que quieres trabajar. O sea, de allí, ¿cómo haces en ese caso? O sea, ¿cómo la persona se puede dar cuenta que el músculo no se está llevando el estímulo adecuado?
y que ya no va a importar que tenga pues el volumen perfecto, la intensidad perfecta, la frecuencia perfecta, el ejercicio perfecto, has elegido el ejercicio perfecto de repente en ese contexto, pero que realmente no se está llevando el estímulo. Genial. Pues mira, yo creo que esto tiene muchísima relación con lo que hablábamos antes acerca de la importancia de la técnica. Porque al fin y al cabo, y esto justo lo he dicho antes, ¿no? La técnica no solamente es importante de cara a prevenir lesiones, sino también de cara a asegurarnos de que el trabajo se centra sobre los músculos que queremos trabajar. Porque, como bien dices, ¿no? En el trabajo de espalda es muy fácil involucrar a muchísimos músculos al mismo tiempo y restarle trabajo al que debería ser el principal actor, ¿no? Sobre todo en esas tracciones verticales, en esos jalones, en esas dominadas. Es muy fácil involucrar al bíceps, involucrar al braquial, involucrar a lo mejor a los músculos de la espalda alta. Sin embargo, si nosotros sabemos sobre técnica, como bien comentaba, sabemos un poco sobre biomecánica, sobre anatomías, conocemos cuáles son las funciones del dorsal y demás, nos va a resultar mucho más fácil saber qué pequeños ajustes vamos a tener que hacer en la técnica, en qué debemos centrarnos cuando hacemos el ejercicio para que el esfuerzo recaiga donde queremos. Y esto no es algo que se aprenda así, con un chasquido de dedos, que de repente vas a ir un día al gimnasio y ya le vas a sacar el máximo partido a los ejercicios. Esto es algo que requiere de mucho tiempo. Y de hecho, yo como entrenador es algo a lo que le dedico casi más de la mitad del tiempo de las revisiones que hago con mis clientes, a ver vídeos y aconsejarles, a ver la evolución que van teniendo a lo largo del tiempo. Y, y bueno, en parte también es lo bonito de esto, ¿no? Porque sabes que siempre puedes mejorar también en este aspecto. Y lo interesante de todo, José, es que la gente alucina con todo lo que puede llegar a mejorar únicamente enfocándose en la técnica. O sea, tú te puedes dedicar 3 meses fácilmente a trabajar la técnica de una persona y de hecho la persona o sea, se suele asombrar, ¿no? Por todo lo que mejora o todo lo que estaba haciendo mal. Te dice, wow, no sabía que lo estaba haciendo mal. Ahora sí lo estoy sintiendo en el dorsal, ahora sí lo estoy sintiendo en los glúteos. Y de verdad que es allí cuando le hace ese clic a la persona y dice, vaya, o sea, así de mal lo estaba haciendo que el estímulo lo estaba sintiendo en otro músculo que ni siquiera ¿sabe? Ni siquiera se tenía que llevar ese estímulo como suele pasar, por ejemplo, en los puentes de glúteos, que muchas veces pues hay otros músculos que se empiezan a involucrar y no deberían ser los principales actores. Después de estas tres variables que has mencionado, el volumen de entrenamiento, la intensidad y la frecuencia, a qué otra cosa habría que darle importancia en el entrenamiento? Vale, pues hemos hablado de selección de ejercicios, hemos hablado de, pues eso, de el cuánto, el cuándo y el cómo, ¿no? Que es el volumen, frecuencia e intensidad. Y yo creo que lo siguiente a tener en cuenta, pues probablemente ya sean aspectos como mucho más, no sé cómo decirlo, la verdad. Ya, yo creo que ya lo que habría que ver es el caso particular de cada persona, en qué situación se encuentra y demás, y ya adaptar todo esto en base a sus características y respetando siempre lo que comentábamos al principio de la adherencia. En la pirámide de entrenamiento, Eric Helms coloca ya en los últimos niveles aspectos como los tiempos de descanso, como el tempo, ¿no? O la velocidad a la que haces cada repetición y demás. Pero yo personalmente a la hora de, por lo menos de programar, no es algo que tenga muy en cuenta. A lo mejor los tiempos de descanso sí, en ciertas situaciones en donde a lo mejor planteas, no sé, algún sistema en donde haya que asegurarse de que los descansos son incompletos porque buscas a lo mejor acumular bastante fatiga a lo largo de muchas series o cosas ya como mucho más concretas. Pero en general, básicamente de lo que se trata es, por lo menos en la mayoría de casos, descansar lo que necesites para que el rendimiento, la técnica y demás sea lo mejor posible en la siguiente serie. Y en cuanto al tema del tempo, lo que es la cadencia, ¿no? La velocidad a la que haces la ejecución, pues todo lo lenta que te haga falta para asegurarte de que la técnica es correcta, ¿no? Porque muchas veces se ve que la gente
hace a lo mejor sentadillas bajando demasiado rápido y como consecuencia en esa transición, en ese cambio de dirección, ¿no? De la excéntrica a la concéntrica, pierden el equilibrio, la estabilidad, se van hacia adelante. A la hora de hacer un press de banca lo mismo, dejan caer la barra con fuerza contra el pecho, se les van los hombros, pierden la posición de la espalda. Y en esos casos, más que tenerlo en cuenta como una variable de entrenamiento, es tenerlo en cuenta para, entre comillas, no perder, no, perdona, no meter la pata, ¿no? Y no cometer errores. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en eso y me preguntaba que dónde entra en todo esto lo que es el principio de la sobrecarga progresiva. Perfecto. Pues básicamente, sí, la sobrecarga progresiva, una vez que ya la programación está planteada, es el siguiente paso, que es poner en práctica esa programación y asegurarte de que al cabo del tiempo, a medida que van pasando los entrenamientos, vas mejorando. A corto plazo siempre puedes mejorar con muchas variables, puedes mejorar a lo mejor, yo que sé, de una semana a otra aumentando una serie o a lo mejor acortando un poquito los tiempos de descanso. Puedes jugar con muchas variables, ¿no? Pero sí que es cierto que en el medio largo plazo las cargas que vas moviendo a igualdad de condiciones, sin que la técnica se perjudique ni nada por el estilo, las cargas que mueves deben ir subiendo. Y al fin y al cabo la sobrecarga progresiva es eso, porque nosotros lo que buscamos a través del entrenamiento es lograr unas adaptaciones y que nuestro cuerpo cada vez sea más fuerte, bueno, mejor dicho, nuestro sistema muscular, nuestros músculos sean cada vez más fuertes y barra o más grandes, ¿no? También depende un poco del objetivo que busquemos. Y para ello, el estímulo que les damos tiene que ser cada vez mayor, porque nosotros al principio, cuando empezamos a entrenar, puede que logremos muy buenos resultados con las mancuernas más ligeras, con una barra vacía y bueno, que eso pues al cabo de unas semanas pues probablemente ya no nos produzca más resultados y para que sigamos progresando pues lo que tendremos que hacer es pasar a las siguientes mancuernas, meterle algo de peso a esa barra y explicado de una manera como muy burda, realmente eso sería la sobrecarga progresiva. Y José, ¿consideras que una persona que entrene por su cuenta y que no tenga los recursos como para acceder a un profesional del entrenamiento, únicamente con esas variables o esas consideraciones que hemos puesto sobre la mesa, que serían básicamente pues, la adherencia, de que te puedas adherir a tu entrenamiento, de que tomes en cuenta esas tres variables que hemos mencionado, la técnica y la progresión, ¿consideras que eso es suficiente en términos generales, ya sea para cualquier tipo de persona que entrene en cualquier contexto, como para progresar, pero sin, obviamente sin tener un fin específico, o sea, que quieran participar en una competencia o tengan o quieran llevar esto que sea transferible a un deporte, sino más bien por un tema de salud y un tema de mejorar la composición corporal. En qué variables de todas las que hemos mencionado pudiera enfocarse esa persona o debiera enfocarse esa persona? Pues, ¿te refieres o sea, cuál de todo lo que hemos hablado debería enfocarse más o si hay alguna otra variable en la que debería fijarse también? No, si consideras que únicamente enfocándose en esa sería suficiente, porque claro, Sí. como mencionabas también de que Eric Helms en su pirámide de entrenamiento mete lo que son los periodos de descanso, lo que es el Ujú, tempo, pues también, bueno, estaba por allí también la selección de ejercicio, pero que tú consideras que tiene mayor importancia. Y también se habla de la periodización, de ujú, periodizar el entrenamiento. Entonces, no sé ujú, hasta qué punto consideras tú de que sería interesante aplicarlo a una persona día a pie, digámoslo, no una persona que ujú. busque competir, ni mucho menos. Hasta qué punto sería, porque yo lo considero como que son demasiadas variables y demasiados principios como para que una persona de a pie se ponga realmente a poner en práctica todo esto. Entonces, ¿en qué esa persona pudiese enfocarse para facilitar el proceso? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en que en general quizás son demasiadas cosas a tener en cuenta, sobre todo por parte de una persona que a lo mejor no tiene mucha experiencia, ¿no? Incluso como que le puede dar un poco de miedo el hecho de ver
que tiene que estar pendiente de tantísima cosa. Yo lo que suelo recomendar, y de hecho, yo mismo lo hago a veces cuando tampoco quiero preocuparme demasiado sobre mis entrenamientos y demás, que es simplemente coger una rutina que esté ya creada, que se adecue bien a tu nivel, a tu disponibilidad y demás, y seguirla tal cual, sobre todo cuando es una rutina que sabes que ha creado un entrenador con experiencia, con conocimientos, que la ha puesto en práctica con muchísimas personas y con muy buenos resultados. Y al final lo creas o no, o sea, todas las variables de entrenamiento, todos los principios, los de sobrecarga progresiva y demás, se van a cumplir de una manera u otra si esa rutina o ese programa está hecho con cabeza, con una lógica y con sentido. Y yo creo que de cara al público general es lo más adecuado porque te evita el tener que estar pensando demasiado y sobreanalizando todas las variables de entrenamiento, que eso al final hace que muchísimas personas se pierdan y que incluso se bloqueen, o lo que veo yo muy a menudo, que genera también como mucha duda, ¿no? El saber si lo que estoy haciendo está bien, si no está bien, es que he visto a esta persona hacer este otro ejercicio, o trabajar con repeticiones más altas o más bajas a las mías, hacer más series, menos series. Y ya te digo, cuando sigues un esquema que está ya prefijado, en cierto modo, obviamente luego puedes hacer pequeñas variables para ajustarlo a tu caso particular, pero bueno, cuando sigues ese sistema que está ya hecho, digamos que te liberas muchísimo y resulta 1000 veces más fácil el ponerte luego manos a la obra y simplemente pues centrarte en progresar al cabo del tiempo. Y es que te lo preguntaba, José, porque, claro, tú lo mencionabas, ¿no? De hecho, en las redes sociales estamos constantemente siendo bombardeados por nuevas técnicas de entrenamiento, técnicas avanzadas. Siempre hay un influencer que está haciendo una técnica avanzada y hay otro que está haciendo otra. Entonces, claro, o te ponen un ejercicio y este otro te recomienda es otro. Si estamos constantemente siendo bombardeados con tanta información, uno se puede perder y ya no estaríamos hablando de fatiga muscular, sino más bien de fatiga mental. Yo creo que sucede un poco como el tema del conteo de calorías. O sea, llega un punto en que te cansas. O sea, no importa lo motivado que estés, tú puedes tener y conocer todas las variables del entrenamiento, te puedes leer el libro de Eric Helms y saber cómo programar tu entrenamiento, pero va a llegar un punto en que te vas a cansar de llevar un registro de todo. Lo mismo yo creo que sucede con la alimentación, ¿no? Y yo creo que allí lo importante está en destacar lo que tú mencionabas, también irse un poquito, yo creo que a empezar a entender esas sensaciones de nuestro cuerpo. Yo creo que si conocemos realmente nuestro cuerpo y esas sensaciones, podemos cumplir con principios como el de la sobrecarga progresiva, porque es tu cuerpo el que te va a indicar mejor que nadie que realmente puedes avanzar en lo que tú decías, en la carga o reducir los tiempos de descanso. Lo mismo sucede con la intensidad. Entonces, y con el volumen de trabajo, con la frecuencia, etcétera. El problema es llegar a ese punto en el que tú más que nadie conozca su cuerpo y sepas cómo ir progresando. Y yo creo que de allí la importancia de que cualquier persona que esté en el mundo del entrenamiento lea libros como el de la pirámide de entrenamiento, que te explica, por lo menos para que conozcas el sentido de cada variable, que ya no las utilices todas o no las programes todas, o no vayas hasta ese punto de estar registrando cada variable de entrenamiento, ya eso es otra historia, pero yo creo que por lo menos entenderla y el porqué de cada una de ellas es realmente interesante. Entonces, José, si quieres, vamos a meternos ya de lleno en el tema de hoy, que era un poco encontrar esa diferencia, si es que existe o no. Si no existe, bueno, el podcast se acaba aquí y lo hacemos más corto, pero si existiera o no una diferencia entre el entrenamiento, si tiene un objetivo de aumento de masa muscular, si tu objetivo es el de aumentar la fuerza o si tu objetivo, por ejemplo, es de mejorar la composición corporal, de perder grasa corporal. ¿Hay alguna diferencia según el objetivo que tenga cada persona? Muy buena pregunta. Bueno, pues aquí hay una cosa que debemos tener en cuenta, que es lo que se conoce como la especificidad, que no me salía la palabra. Que es que, bueno, que lo que hagamos debe ajustarse al objetivo que buscamos, ¿no? Debe ser específico. Y realmente no va a haber muchas diferencias. Quizás si entrenamos con fines estéticos,
sí que va a haber, sí que vamos a tener que tener en cuenta ciertas cosas respecto a si entrenáramos con un objetivo puramente de fuerza. Obviamente estos dos objetivos se solapan porque al fin y al cabo el hecho de entrenar para mejorar nuestra composición corporal nos va a hacer ser más fuertes por la sobrecarga progresiva, e igualmente el hecho de entrenar con el objetivo de aumentar nuestra fuerza también nos va a hacer ganar músculo, ¿no? Porque un músculo más grande va a ser un músculo más fuerte. Entonces, partiendo de esa base, realmente las diferencias no son muy grandes. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros entrenamos con objetivos de fuerza, básicamente es para mejorar el rendimiento en unos movimientos en los que nosotros vamos a competir, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, queremos competir en un futuro en powerlifting, nos vamos a tener que hacer fuertes en los tres movimientos de competición, que son el peso muerto, la sentadilla y el press de banca. Si queremos competir en halterofilia, pues sería en la arrancada y en la cargada y press, ¿no? En el clean and jerk. Y bueno, lo mismo ocurriría con cualquier deporte de fuerza, ¿no? Entonces, todo nuestro entrenamiento debe estar enfocado a mejorar nuestro rendimiento en esos movimientos de competición. Sin embargo, cuando entrenamos con objetivos estéticos de ganancia de masa muscular, de pérdida de grasa, mejora de la composición corporal y demás, ya vamos a tener muchísima más flexibilidad, porque realmente nuestro objetivo no va a ser el mejorar nuestra repetición máxima en 3 movimientos. Nuestro objetivo va a ser el de progresar a lo largo del tiempo en aquellos ejercicios que mejor se ajusten a nosotros y que nos permitan trabajar pues, toda la musculatura del cuerpo, o por lo menos todos los músculos que queremos desarrollar, ¿no? Y la verdad que hay 1000 caminos para llevarlo a cabo. Podemos jugar con distintos volúmenes, distintas frecuencias, distintas intensidades, que al fin y al cabo, mientras haya una sobrecarga progresiva y lo que hagamos nos esté haciendo mejorar a lo largo del tiempo, va a haber resultados, ¿no? Y luego ya, metiéndonos un poquito más de lleno entre las diferencias a la hora de entrenar para ganar masa muscular, perder grasa, mejorar nuestra composición corporal, ahí realmente eh, la realidad es que no hay diferencias. No hay diferencias porque nosotros cuando queremos perder grasa corporal, realmente lo que queremos es mejorar nuestra composición corporal, ¿no? Mejorar nuestra composición. Es decir, la relación entre la masa muscular que tenemos y la grasa corporal que tenemos. No perder peso por perder peso, porque de nada serviría perder 10 kilos si 8 son de grasa, perdona, si 8 son de músculo y 2 de grasa, ¿no? Entonces ahí la diferencia en el entrenamiento realmente no la va a haber, no la va a haber. Lo único que tendremos que hacer es, si nosotros vamos perdiendo peso a lo largo del tiempo y el hecho de estar en un desequilibrio energético, si eso nos va provocando cierta fatiga o empeora la recuperación y demás, pues simplemente lo tendremos que tener en cuenta de cara a la programación de los entrenamientos. A lo mejor hay que recortar un poquito el volumen porque no lo toleramos igual de bien. Pero más allá de eso, los objetivos siguen siendo los mismos. Ni vamos a hacer ejercicios más específicos para perder grasa, ni vamos a trabajar en unos rangos de repeticiones mágicos con los que vamos a quemar grasa, ni muchísimo menos. Al fin y al cabo, lo que construye el músculo lo mantiene también en una etapa de pérdida de grasa. Yo te quería hacer primero una pregunta porque tú hablabas de la fuerza y el músculo. Y yo creo que esto es como la pregunta del huevo y la gallina, ¿no? ¿Cuál llega primero? ¿Si llega primero la fuerza o llega primero la masa muscular? Pues yo creo que una cosa como que se retroalimenta de la otra, ¿no? Ser más fuerte te va a permitir usar más peso, lo cual te va a permitir lograr un mayor estímulo y gracias a ello vas a ganar más músculo, y ganar más músculo te va a permitir tener una mayor cantidad de masa muscular y fibras musculares más grandes que como consecuencia te van a permitir mover mayores pesos y ser más fuertes. Al fin y al cabo, una cosa se retroalimenta de la otra. Lo que ocurre es que cuando entrenamos con objetivos de fuerza, entre comillas, casi siempre nos referimos pues, al powerlifting, y como consecuencia pues, el entrenamiento
no es que sea enfocado a la fuerza, o no va a ser entrenamiento de fuerza, porque entrenamiento para ganar músculo también es entrenamiento de fuerza, ¿no? Lo que pasa que es como un entrenamiento enfocado a un deporte muy específico, en donde vamos a darle muchísima importancia a esos movimientos de competición y vamos a trabajar en unos rangos de repeticiones muy bajos, porque al final nuestro rendimiento en una competición lo vamos a demostrar a través del máximo peso que somos capaces de levantar para una única repetición. Pero más allá de eso, las diferencias tampoco van a ser muy grandes, porque un powerlifter también quiere ganar masa muscular y también quiere optimizar su composición corporal, porque gracias a ese músculo ganado va a ser capaz de mover luego más peso. Incluso y una persona cuyo único objetivo sea mejorar la estética, tener más músculo, va a mejorar su fuerza simplemente al aplicar la sobrecarga progresiva y tener cada vez músculos más grandes. O sea que realmente se solapan y mucho. José, y ya hablando un poco de las diferencias en ese, o posibles diferencias en torno al entrenamiento de fuerza con un objetivo de ganancia de masa muscular, un objetivo de pérdida de grasa, cuando vivimos en un mundo plagado de influencers que te están diciendo constantemente, era un poco lo que sucede con todo, ¿no? Con la suplementación, con la nutrición, unos te dicen que esto es lo ideal para todos, esto es lo ideal para estos otros, y cuando ves muchos influencers que enfocan un entrenamiento de pérdida de grasa corporal en algo más, digamos, más directamente relacionado con un HIIT que realmente con un entrenamiento de fuerza, porque los ves haciendo burpees o este tipo de entrenamientos, que si bien muchas veces ni siquiera ellos llegaron al cuerpo que tienen haciendo ese tipo de entrenamiento, pero es lo que promocionan, porque no sé si será porque es lo que mejor vende, la verdad no sé cuál es la relación, pero ¿qué consideras importante en el sentido de qué tipo de entrenamiento? Claro, aquí estamos hablando de entrenamiento de fuerza, pero ¿qué considerarías o cuál sería el enfoque que le debería dar una persona según su objetivo al entrenamiento de fuerza? Si en ambos casos tiene que ser la prioridad o si estos influencers que recomiendan hacer HIIT o Tabatas para perder grasa también tiene cabida y en qué porcentaje, si se pudiera decir de algún modo, tendrías que darle prioridad a uno o a otro. Porque es lo que se Vale, suele, sí. perdona que te interrumpa, porque el problema está en que lo que se suele pensar es que si quiero perder grasa, pues tengo que hacer estos ejercicios que parecieran no tener peso o que no se hacen con pesas. Y si voy a la sala de musculación es porque lo que quiero ganar es volumen y me voy a poner musculoso como un hombre. Es el miedo que tienen muchas mujeres. Entonces, Ujú. ¿cómo se orienta eso allí según el objetivo que se tenga? Muy buena pregunta. Pues, ¿qué es lo que ocurre? Que generalmente cuando hablamos, bueno, cuando el público general habla de entrenamiento para pérdida de grasa, lo primero que piensa es justo en cardio, cardio de bajo impacto y a media intensidad, o bien piensa en circuitos metabólicos, HIIT, Tabata y demás, porque son actividades que elevan mucho las pulsaciones, que hacen sudar y eso inconscientemente pues a la gente le hace pensar que le va a ayudar a perder grasa corporal. Y, y si bien es cierto que todas estas actividades al final a lo que ayudan es a elevar el gasto energético y a facilitar ese desequilibrio de energía entre la que entra y la que sale, eh, si bien es cierto eso, no deberían ser la primera prioridad, justo por lo que comentaba anteriormente, que es que en una etapa de pérdida de grasa, lo mismo que te ayuda a construir el músculo es lo que te ayuda luego a mantenerlo. Y de nada sirve que pierdas 10 kilos si 8 de ellos son músculo y 2 de ellos grasa. Lo que nos interesaría es que fuera al revés o incluso que ganáramos algo de músculo al mismo tiempo que perdemos grasa corporal, porque gracias a ello nuestros niveles de salud van a ser muchísimo mejores, nuestra tasa metabólica también va a ser muchísimo más alta y como consecuencia también de ello, a nivel estético, nuestro aspecto va a ser muchísimo mejor. ¿Podemos hacer este tipo de entrenamientos de alta intensidad, cardio y demás? Por supuesto, pero no debería ser la primera prioridad. Debemos usarlos únicamente como una herramienta para elevar ese gasto energético,
Si nos gusta, adelante, pero si no los hiciéramos, tampoco pasaría absolutamente nada. Si tú logras ese gasto energético haciendo otras actividades, como puede ser, yo qué sé, una ruta de senderismo, como puede ser a lo mejor caminar más durante el día, como puede ser, yo qué sé, salir con la bici con tus amigos o lo que sea, si disfrutas más haciendo ese tipo de actividades, perfecto, perfecto. También vas a gastar energía de esa manera y también va a facilitar que estés luego en ese desequilibrio de energía. Pero independientemente de qué actividad hagas, el entrenamiento de fuerza siempre, siempre, siempre va a ser la primera prioridad porque va a ser lo que determine la calidad del peso perdido. Me encanta de verdad que destaques eso porque yo creo que la gente, por eso te decía, ¿no? El tema de las redes sociales, la gente se pierde entre tantas cosas que vemos distintas y todos los días. Entonces, yo creo que es importante haber destacado ese punto. Y ya para ir, antes de despedirnos, José, me gustaría meterme un poquito más en detalle porque tú has mencionado el desbalance energético, el déficit energético. Y en ese caso de que una persona tenga como objetivo perder grasa corporal, que está en ese déficit energético, ¿hasta qué punto conviene ajustar ese volumen? Hablando del volumen de entrenamiento, si nos referimos a la cantidad de series por grupo muscular, ¿cómo habría que variarlo si es que hubiese que variarlo? Y bueno, un poco el por qué ya lo has explicado, pero ¿en Ujú. qué porcentaje debiéramos variar ese volumen? Vale, perfecto. Pues esto va, la verdad que esto sí que depende muchísimo, muchísimo del contexto de la persona, porque no es lo mismo a lo mejor alguien que tiene muchísima experiencia y que a lo mejor tiene ya unos niveles de grasa corporal muy, muy bajos, como podría ser el caso a lo mejor de un competidor de fuerza que tiene que bajar de cierto peso para poder competir, o como puede ser a lo mejor el caso de un modelo o de un competidor de estética, ¿no? El caso de esas personas sería muy diferente al de una persona que la mayor parte de su vida ha sido sedentaria y que lleva unos pocos meses entrenando, levantando pesas, ¿no? Sería bastante diferente. Lo que habría que medir principalmente es el rendimiento, ¿no? La capacidad que tenga esa persona para poder seguir mejorando en los entrenamientos o al menos de poder seguir manteniendo sus niveles de fuerza si es que hablamos de personas ya más avanzadas, ¿no? Pero sería sobre todo eso, valorar el rendimiento y en base a ello, pues ya tomar decisiones, ver si el rendimiento empeora, si se debe a aspectos que son ajenos al gimnasio, a lo mejor esa persona está durmiendo menos de lo que debería, su estrés diario es mucho más alto del que realmente debería ser, o incluso puede que esté abusando de estos circuitos metabólicos, de este HIIT y demás, que hacen que su gasto energético se eleve, pero si luego el rendimiento en los entrenamientos de fuerza empeora y no es capaz de seguir dándole ese estímulo necesario a su musculatura para que se mantenga, pues al final el efecto va a ser contraproducente, porque de nada sirve que pierda 1 kilo o 2 kilos extra, pero que sea a base de masa muscular, ¿no? Entonces, habría que tener eso en cuenta un poco el contexto de la persona, qué está haciendo fuera del gimnasio que pueda afectar a su recuperación y luego asegurarnos de que el rendimiento o bien mejora o en el peor de los casos se mantiene mientras sigue persiguiendo ese objetivo. José, yo siempre digo que en este mundo del entrenamiento, y lo mismo sucede yo creo que en el mundo de la nutrición, la respuesta correcta sería siempre un depende. Y allí, hasta allí quedarían las entrevistas, ¿no? Te haría una pregunta, me dirías depende y apagamos las luces que nos vamos. Entonces es complicado, la gente muchas veces no comprende eso porque va a depender de muchísimas cosas, como tú bien decías, el estrés del trabajo, el estrés de la vida cotidiana, sus relaciones personales, no sé, son tantas cosas, la nutrición, el descanso, o sea, son muchas cosas que hay que tomar en cuenta que es muy difícil cuando una persona te plantea esa pregunta, conocer todo ese contexto de esa persona y que además no es dependiente de esa persona, sino del tiempo también, porque de repente ese Ujú. día estás así, pero al día siguiente ya no estás tan estresado, estás más relajado, entonces es una infinidad de cosas y por eso yo creo que mucho de esto se basa en ensayo y error, en ir ajustando a medida que vamos avanzando. Y para despedirnos, José,
a mí me gustaría creo que te voy a meter en un lío porque me gustaría que si pudieses resumir, para de repente las personas que se sientan agobiadas de tantas variables que hemos hablado aquí y de tantas cosas a tomar en cuenta, si pudieses resumir en 3 tips que, pues, que la persona deba tomar en consideración a la hora de entrenar fuerza independientemente de su objetivo, ¿cuáles serían esos 3 tips? Vale, pues el primero de todos sería dedica más tiempo a aprender sobre técnica y a valorar tu propia técnica. Ese sería el primer tip de todos. Y este consejo, de hecho, no solamente es aplicable a personas que están empezando, sino a personas de cualquier nivel. Incluso a Rafa Nadal, su entrenador le corrige el saque y le corrige su revés. O sea que no hay ninguna razón por la que, porque lleves ya 5 años entrenando, no puedas seguir mejorando tu sentadilla o tu press de banca. Así que ese sería el primer consejo. El segundo consejo sería el de asegurarte de que vas progresando a lo largo del tiempo. Fundamental, porque al fin y al cabo de nada sirve hacer por hacer si no hay una mejora. Obviamente al principio el progresar en repeticiones, peso, lo que sea, va a resultar muy fácil, pero cuando llevas ya un tiempo se hace cada vez más y más complicado. Así que es importante el llevar un registro de tus entrenamientos y saber que por lo menos estás mejorando algo a lo largo del tiempo. Y el tercer punto, el tercer consejo que daría es el de tener muy, muy claras cuáles son las prioridades y no caer en la parálisis por análisis que a día de hoy es tan fácil que ocurra con todo ese bombardeo de información que tenemos. Es muy importante saber cuáles son las bases y los fundamentos más importantes y toda la información que nos llega, jerarquizarla en base a ellos para saber realmente qué debemos tener en cuenta, qué debemos olvidar al momento o, sí, o a qué cosas sí que debemos prestar más atención. Esos serían mis 3 consejos. José, me parece brutal lo que mencionas, el ejemplo de Rafa Nadal, porque de verdad que no me había puesto a pensarlo, ¿no? O sea, es una persona, un profesional del deporte que tiene, ¿cuántos? 13 Roland Garros, no sé cuántos Por Grand ahí. Slam, Sí, sí. y que aún así, como tú bien dices, el técnico, el profesional que está a su lado tiene que corregirle la técnica del saque porque puede seguir mejorando, todavía tiene capacidad de mejora y que tiene que seguir practicando. O sea, muchas veces la gente piensa de que esto es de que voy un tiempo para el gimnasio, me pongo fuerte y ya luego me olvido. Y no, obviamente por eso yo resaltaba la idea de que el entrenamiento de fuerza yo considero que debe formar parte de nuestra vida de aquí hasta que nos vayamos de este plano porque es realmente importante y es lo que hace la diferencia cuando tú ves una persona mayor en edad avanzada de que tiene fuerza para caminar, fuerza para desplazarse, para levantarse de su silla. Allí es donde está la diferencia. Y de hecho tú mencionabas lo de perder peso, que no era únicamente perder peso, sino era más bien enfocado a perder grasa corporal y que si en ese proceso puedes ganar masa muscular, pues mucho mejor. De hecho, creo que fue Ismael Galancho que subió un post hoy con una especie de imágenes de cómo se veía la pérdida de peso enfocada únicamente al peso, que también se te va algo de músculo. Y cuando te enfocas en justamente en modificar esa composición corporal, que ganes músculo y pierdas grasa. Y que de hecho Ismael lo vamos a tener como invitado la semana que viene, así que para hablar un poquito del entrenamiento de fuerza y de los beneficios del entrenamiento de fuerza en la salud, que son brutales y pues yo por eso considero que toda persona debería entrenar a día de hoy fuerza. Así que nada, José, de verdad que ha sido un enorme placer para mí tenerte aquí, a tener a uno de los coautores. Ya tuve en el pasado a Alberto de ese espectacular libro de Eric Helms, que me lo leí en inglés, nunca me lo leí en español, me lo leí en inglés, pero sin duda lo quiero comprar en español para tenerlo y porque yo creo que hay toda persona que esté en el mundo del entrenamiento, independientemente del nivel que tenga, tiene que leerse ese libro si quiere entender los principios y las bases del entrenamiento y como tú decías, al final lo que importa es que lo pongas en práctica, porque de nada te sirve entenderla y leerla si no la estamos poniendo en práctica. Entonces, nada, José, de verdad, bueno, me gustaría que fueses tú quien se tome los últimos segundos para despedirse y que nos recuerde dónde te pueden seguir en las redes sociales para seguir aprendiendo junto con Joseca.
Pues nada, agradecerte una vez más el que hayas querido contar conmigo para este directo. La verdad que lo he disfrutado muchísimo. Creo que hemos tocado temas súper, súper interesantes. Y nada, me tienes a tu disposición para futuras ocasiones. Y nada, si la gente quiere conocerme un poco más, ponerse en contacto conmigo, pues yo lo que les diría es que entren en mi perfil de Instagram, coach_joseca. Y bueno, a partir de ahí pues ya podrán tener acceso a los libros que hemos comentado y bueno, cualquier cosa que pueda ofrecerles. Así es, José. Nada, de verdad agradecerte por el tiempo y la disposición. Le pido, bueno, le doy las gracias a todos los que han estado por aquí conectados durante el en vivo. Les pido disculpas porque no pudimos atender a sus preguntas. Se extendió. Empecé yo a hacer muchas preguntas también para meterme en esto del entrenamiento de fuerza, pero estoy seguro que José estará a disposición más adelante para hacer una sesión únicamente contigo, José, de preguntas y directas relacionadas justamente a este tema. Así que nada, de verdad que te mando un abrazo muy fuerte. Voy a dejar también en la descripción, bueno, recuerdo el libro para quien no lo haya escuchado, es Pirámides del entrenamiento y la nutrición, si no, corrígeme tú, José. Ujú. Sí, sí, Y si sí. no, pues en el perfil de José, de coach Joseca, tienen el link también para los libros. En Amazon creo que están las versiones en inglés, Ujú. para quien esté pues del Y en otro lado del español, charco. están en español también en Amazon. Ah, pero yo las busqué en Amazon.es y no, en este momento no había versiones en español. No sé si era que están agotadas, no sé si están No lo sé, solamente. pero vamos, están de todas maneras, bueno, accediendo a través del enlace que tengo yo en mi perfil, pueden ir tanto a las físicas como a las digitales, a las que mejor les convenga. Así es, lo tienen en inglés y en español. Creo que estaba también Ujú, pronto a salir en italiano, me parece, ujú. que tenían proyecto de sacarlo en italiano. Así que nada, es un libro que todo el mundo debería leer, sí, todo el mundo debería tener. Muchísimas gracias, José. No te quito más tiempo. Gracias a todos los que han estado por allí conectados durante esta poco más de una horita junto a Joseca, aprendiendo de entrenamiento de fuerza. Así que un abrazo muy fuerte, José. Nos vemos pronto. Gracias. Lo mismo digo, un abrazo.